Dios los bendiga, amados hermanos, nuevamente bienvenidos. Bueno, vamos entonces hoy a meternos ya de lleno en lo que es el paso número 7, que se llama Todo el mundo lo hace, pero todo el mundo lo hace. Recordemos que todo este módulo que estamos viendo se trata de reemplazar las verdades, las cosas que teníamos por ciertas cuando estábamos en el mundo, por verdades espirituales, verdades de la palabra del Señor. Estuvimos viendo entonces en la última oportunidad que hay personas que se excusan en la frase no puede ser tan malo si es popular. Es decir, si la mayoría lo hace, pues entonces debe ser algo bueno. O por lo menos no es algo malo. Pero veíamos que la mayoría no tiene la razón siempre. Veíamos el ejemplo con Noé, el resto del mundo. Noé y su familia y el resto del mundo, la mayoría, y la mayoría estaban mal, estaban perdidos. Veíamos también que no es fácil para nada nadar contra la corriente, que a veces seguimos al mundo por la presión de otros. Pensábamos en que muchas veces esa presión puede venir de personas que incluso nos aman, lo cual es muy difícil que un papá, que una mamá, que un cónyuge nos diga, hágale que eso no hay nada de malo, Dios entiende. Es difícil cuando viene de una persona que lo ama a uno, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento, saber, aunque son personas que nos aman mucho, que quieren lo mejor para nosotros, si no tienen a Cristo, no tienen el discernimiento espiritual para las cosas que son espirituales. Para ellos muchas veces esas cosas son locura, como dice la palabra de Dios. O también muchas veces simplemente porque nos atrae, como Sansón. Ah, es que ella es la que me gusta. Hombre, pero es que es de otro pueblo. No, no, es que esa es la que me gusta. Y cuando le damos rienda suelta a esa parte de nosotros de, no, es que simplemente me gusta, pues van a venir consecuencias que son desastrosas, amados hermanos. Pregunta número 1 entonces dice, apunte algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. Alcen la mano, Alberto, ¿cuál tiene? Dígame una, dígame una. Vale, John, excelente, María. Así es. Una nomás para que varios participen. Ceci, la mentira. Judy, eso. Las aretas en los hombres. Ya los daré. Así es. Hermana Elizabeth, dame una. Excelente, ya vamos a mirar eso. ¿Quién más me alzó la mano? Imer. Hurtar, sí. Liana. Fornicación, el mundo lo ha normalizado. Todo el mundo lo hace. El baile. Vale. Oscar. Los vicios, así es. Sí, amados hermanos, hay muchas cosas que el mundo dice, todo el mundo lo hace, eso es normal, y el mundo ha llegado a normalizar cosas que están en abierta oposición a lo que la palabra de Dios dice. Algunos de ustedes lo mencionaron, ejemplo, la fornicación. La fornicación, el mundo dice a los noviecitos que están por ahí, usted ya estuvo con ella, pues hágale que es que todo el mundo lo hace. Y si usted dice, no, es que yo me estoy guardando para el matrimonio, y gana este tan anticuado, esta sí es anticuada, hombre. Eso todo el mundo lo hace, este se quedó en el siglo XIII. Y eso, relájese, y que todo el mundo lo hace. Cuando la palabra de Dios dice claramente, veamos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 6,
versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces es algo que la palabra de Dios dice claramente, la fornicación es pecado. Ahora, la palabra fornicación en el griego es la palabra porneia. Y la palabra porneia es un término muy amplio. Ahí cabe toda relación sexual que sea fuera del contexto del matrimonio. Estamos hablando de, por ejemplo, la masturbación. También la masturbación es algo que las personas en el mundo les dicen a los jovencitos, todo el mundo lo hace, hágalo. Y no encontramos un versículo en la escritura que diga claramente eso, pero este, por ejemplo, que utiliza esa palabra, ahí abarca todo. Lo mismo pasa con la pornografía. La pornografía, que es algo muy de nuestro tiempo, ¿cierto? Porque recordemos que cuando se escribió esto no estaba, por ejemplo, la cámara fotográfica para fotografiar personas desnudas o teniendo sexo, pero aún así el término porneia abarca todo esto, prácticas sexuales fuera del contexto del matrimonio. Entonces mire que es algo que aunque el mundo diga, aunque las personas digan, todo el mundo lo hace, es algo que la palabra de Dios ha hablado claramente, ¿cierto? Y cuando la palabra de Dios habla claramente, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Obedecer, obedecer. El contrabando, ninguno lo mencionó, pero es una práctica que el mundo lo hace. Ah, que es que por aquí pasa el cablecito y yo no pago parabólica porque yo me pego del fulano del tercer piso. Y es que todo el mundo lo hace. Usted sí es bobo. Y si usted no lo hace, lo tratan de bobo, ¿cierto? Y más en nuestra cultura colombiana y propiamente el paisa, se jacta mucho de eso, de la viveza, de hacer algo sin tener que pagar. No, yo no voy a pagar la parabólica. Sabiendo que este fulanito la está pagando, yo voy a esperar a que sean por ahí las 12 de la noche y me cuelgo de allá de ese cable, ¿cierto? O el agua o los servicios públicos. Y es algo, hermanos, que se ve tremendamente y el mundo dice, todo el mundo lo hace. Y eso es algo que, aunque la palabra de Dios no dice por allá en un versículo, no os peguéis de la parabólica de fulanito, pero sí es algo que es deshonesto y la palabra de Dios lo menciona. Por aquí me encontré en estos días unos versículos supuestamente en redes que son como muy graciosos, pero creo que ilustra muy bien el tema de que hay aspectos que uno quisiera que la palabra de Dios los mencionara, pero Dios nos ha dado como la libertad en ciertos aspectos. Por ejemplo, la tía mencionaba el tema del baile. El tema del baile es algo que no tenemos un versículo que lo diga, porque hay que mirar varios aspectos. Hay muchos tipos de bailes o no. Ejemplo, los judíos, cuando ellos danzan, ellos tienen unos salticos ahí que eso no tiene nada de sensual. No es lo mismo a un baile sensual. Entonces, Dios por ahí nos deja como ese, para que nosotros analicemos y crezcamos y maduremos. Por poner un ejemplo, para Pedro representó un peligro entrar allá al pretorio cuando iban a crucificar al Señor, ¿cierto? Allá fue que lo negó. Para Juan, por el contrario, no. Juan estuvo también por ahí y para él no tuvo ningún peligro. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos como esa libertad que el Señor nos ha dejado y nosotros tenemos que ser muy sabios en eso, a la hora de juzgar al otro por X o por Y cosa, porque hay cosas que para mi hermano puede que sean un peligro y para mí no. Un hermano puede pasar por allí por una cantina, están escuchando música, no sé, un huasca, ¿cierto? Y para mi hermano puede que eso no lo altere nada y a mí puede que eso me lleve a beber. Uy, qué ganas, uy, esa canción me alborota la tripa. Y puede que eso para mí represente un peligro, pero para él no. De ahí que la palabra de Dios creo que ha guardado silencio en ciertos aspectos porque no nos quiere poner el Señor cargas que no hay. Entonces hay unos versículos por aquí, entre comillas, que son un poco graciosos.
Así es. Pero se me perdió esto. Es que este celular se me cayó en estos días y no me funciona. Este lado de acá, la A no me da, da la S. Sí, yo creo. No, ya lo encontré, mira esto. Dice que al que madruga Dios lo ayuda. Despertar es 21. A mí solo Dios puede corregirme. Soberbios 24:7. ¿Para qué casarnos? Un papel no significa nada. Ante los ojos de Dios ya estamos casados. Fornicarios 1:15. Ayúdate que yo te ayudaré. Suponía 5:15. Dios aprieta pero no ahorca. Primera de Maltratados 4:10. Hermanos, me da risa porque hay ciertos aspectos en los que uno quisiera que la palabra de Dios, cierto, fuera específica en esto, porque uno puede tener unas luchas y listo, por ejemplo, el tema de la ropa. Que Dios nos dijera cómo vestir, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, para uno de pronto no entrar a pecar, ¿cierto? Uno le gustaría como eso, pero Dios también entiende que hay muchas culturas, hay culturas que se visten de una manera, hay culturas que se visten de otra, pero en cada cultura, hermanos, sí hay la cuestión de ser recatado, ¿cierto? Entonces cada cultura, aunque tienen su forma de vestir, entre ellos saben qué es pulcro, qué es recatado y qué no. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Exacto. Para ellos se ven así. Pero aún así entre ellos tienen sus conductas y sus trajes elegantes y eso. Ahí es donde nosotros tenemos, y ya cuando conocemos la verdad del Señor y eso, le pedimos al Señor sabiduría. De ahí que, por ejemplo, Pedro, cuando se refiere a la vestidura de la mujer, se refiere en unas palabras muy bonitas y dice que no sea algo ostentoso, sino, cierto, sino que utiliza, ¿cuáles son las palabras? Eso está en 1 Pedro 3, creo. Decorosa, esa era la palabra que estaba agregando. Muchas gracias, hermano. De manera decorosa, con pudor, exacto. Pero no entra en detalles de hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero cada uno, amados hermanos, sabemos qué es decoroso y qué no, ¿cierto? Y ahí es donde aparece esto. Entonces es fácil de pronto con cosas que la palabra de Dios manda, ejemplo, la homosexualidad que también mencionaban ustedes ahorita, el mundo lo está normalizando. El mundo lo está normalizando y que eso ya es normal, es que estamos en el siglo XXI, no sea anticuado. Pero sabemos que la palabra de Dios claramente menciona allá en Romanos capítulo 1 que es abominación, ¿cierto? Cuando dice que las mujeres las unas con las otras, los hombres también. Y es algo que la palabra de Dios prohíbe tajantemente. Es algo absolutamente claro, hermanos. Bailar, el cigarrillo, el vestido, jugar chance. Ahí es donde tenemos que nosotros pedirle mucha sabiduría al Señor. Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente. Sobriamente, ¿qué significa? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Ahí es donde lo podemos entender. Entonces, el que vive ebrio se deja controlar por el licor lo pone a hacer cosas que en situaciones normales no haría. Al contrario, el sobrio habla de un juicio personal, ¿cierto? De un control, de un dominio propio. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nosotros en este siglo debemos vivir sobriamente, nos habla en primer lugar desde nuestra propia unidad. Nosotros debemos de vivir de tal manera, amados hermanos, que agrademos al Señor así estemos solos, cuando estemos solos. No es que simplemente yo soy cristiano los domingos por la mañana, cuando hay mucha gente viéndome, sino que también el miércoles por la noche, cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo. Allá también soy cristiano o no.
Si somos cristianos, hermanos, somos en todas partes y en todo lugar. Que se me presentó un viajecito y me voy para la costa, por aquí nadie me conoce, por aquí sí me voy a tomar yo mis cervecitas. No, hermanos, ahí no estamos siendo sobrios. Entonces, la sobriedad se refiere a la relación personal. Y estamos llamados a vivir de una forma, entonces, de dominio propio. Pero no solo debemos vivir sobriamente, sino justamente. Y cuando se habla de justicia, ya se habla de una relación con otra persona. Para ser justo, ya entra otra persona eh, donde está la relación interpersonal y es donde nosotros estamos llamados a ser justos. Entonces, sobrios de nuestra propia persona. Justamente con los demás, mi relación con los demás. Pero también piadosamente, que es la más importante y es nuestra relación con Dios. Estamos llamados a vivir, amados hermanos, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, yo, justa, el otro, piadosamente con Dios. ¿Qué sigue diciendo hasta el 15? Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, amados hermanos, como les mencionaba en la oportunidad anterior, este concepto de todo mundo lo hace, tenemos que quitarlo, no debería estar en nuestra cabeza, y si está en nuestra cabeza hay que sacarlo, del todo mundo lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo de Dios, un pueblo celoso de buenas obras. Es que todo el mundo lo hace, no es que yo no soy todo el mundo, yo no soy todo el mundo. Somos un pueblo especial, como cantaban los hermanos de alabanza y que ahora vamos a cantar con la ayuda de Dios. Leamos el recuadro del salmón que nos mencionaba la hermana Sechida, está muy precioso. El salmón. Que el Señor nos ayude a hacer salmones en esta época. En las aguas frías de muchos ríos nada el salmón. Nace en los arroyos de agua dulce y migra río abajo hacia el mar. Ahí está pequeñito el salmón cuando nace y cuando empieza a migrar río abajo, ¿es fácil o no? Es fácil. Es fácil porque él va con la corriente, va suavecito. Pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino, aunque tiene sus peligros pues, pero en el tema físico es fácil dejarse llevar. Pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas saladas del océano. Después de unos años, ojo a esto, ya grande, y ahí es donde nosotros estamos llamados a crecer, a madurar, siente el llamado de regresar a su arroyo natal. Nadie le tiene que decir, arranque de ahí para arriba. No, no, no. Dios lo programó así. Qué maravilla el Señor, no. El viaje es duro. Es una lucha contra la corriente, las cataratas, depredadores y otros obstáculos. ¿Han visto algunos de ustedes esos documentales sobre el salmón? Tremendo cuando por estas cataratas y estas cascaditas ellos se lanzan por ahí. Muchas veces hay osos ahí esperando y sale ahí mismo, tran, le echa mano y hasta ahí llegó el salmón. Tiene muchos peligros, además del esfuerzo físico que conlleva esto, hay muchos peligros. ¿Se parece mucho a nuestra vida en esta tierra o no? Debería de parecerse a nuestra vida aquí en la tierra. Cuando alguna cascada bloquea su paso, salta una y otra vez hasta vencerla. Por fin llega a su destino a poner sus huevos y a morir, dando luz a una nueva generación. Qué maravilla, hermanos, ¿no? Qué ejemplo de abnegación, de perseverancia, de superación, de tantas cosas, hermanos. Pero me llama mucho la atención esto de que lo hacen es para que sigan nuevas generaciones, lo hacen pensando en su especie, no piensan como individuo, pues obviamente los animales no piensan, Dios lo programó así,
Pero hermanos, tremendo que no es algo egoísta. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros porque nosotros como iglesia también debemos de pensar como iglesia. Que cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, no solamente estamos haciéndonos un daño a nosotros mismos, sino a toda la iglesia. ¿Recuerdan a Can? ¿Recuerdan a Can cuando Dios les da la instrucción, vayan, destruyan esta ciudad, no tomen absolutamente nada? Acán pensó de manera egoísta, dice, vi un manto babilónico muy bonito, unos lingotes de oro, yo los tomé, los tengo en mi tienda. ¿Y quién llevó el bulto? Todo el pueblo, hermanos. Qué bonito este ejemplo, porque, hermanos, pensar como grupo y no de una forma individual. Cuando pecamos estamos siendo demasiado egoístas, amados hermanos. Pone sus huevos, muere dando a luz a una nueva generación. ¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra la corriente? Se acaba la especie nada más y nada menos, hermanos. Tremendo. Sería el fin de su especie. ¿Qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente del mundo? ¿Qué pusieron? Rechazado, ¿qué más? Sería la perdición, muere espiritualmente, no da testimonio, es llevado por todo viento de doctrina. Sea como el noble salmón, seamos como el noble salmón. Bonito, bonito adjetivo este, noble. Es noble precisamente por eso, porque lo hace pensando en el grupo y no de forma individual. Que lucha contra la corriente con persistencia. Efesios capítulo 4. Versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios, amados hermanos, por los apóstoles en su tiempo, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de cuando Dios establece eso? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos, amados hermanos, darle gracias a Dios por espacios como este, porque en estos espacios, en estos discipulados, lo que se pretende es que como creyentes crezcamos, maduremos y que no nos dejemos llevar de ideas como esta. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, venga hombre, cigarrillito, venga que es que todo el mundo lo hace con este frío. Todo el mundo lo hace. Nosotros entonces, amados hermanos, no podemos pensar de esa forma. Si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, pues hermanos, vamos fácilmente a sucumbir, vamos a dejar el nombre de Cristo por el piso. Si nos ven por ahí, amados hermanos, tomándonos, como decía ahorita el hermano, una cervecita, ¿cómo queda el nombre de Cristo? Porque las personas, sí, puede ser una cerveza, mucho calor, me tomo una cerveza, está bien, y no hay nada de malo, claro, porque la palabra de Dios condena la borrachera. Pero ahí es donde nosotros debemos de pensar como grupo, no pensar simplemente en mi libertad, sino también pensar como iglesia y pensar de que si alguien me veía a mí tomándome una cerveza, van a decir, ve, por ahí estaba el predicador tomando cerveza. Allá no van a decir, se estaba tomando una cerveza por el calor, no. Van a decir, estaba tomando cerveza. Y no están mintiendo tampoco, pero ahí falta contexto. Así es.
Así es. Ujú. Así es. Así es, qué gran aporte. Es muy cierto lo que menciona nuestra hermana, porque sí, ya cualquier cosa entonces es una enfermedad, ¿no? Que el alcoholismo es una enfermedad, que el vicio, que es una enfermedad. Exacto. Y entonces, bueno, ahí ya es disforia de género, ahí sí ya hay algo psicológico, psíquico ahí, pero sí, a todo eso, que la pereza, que no, que eso es procrastinación. Sí, que no, que yo no hago las cosas hoy y lo hago después para mañana. No, es que le ponen el nombre hasta bonito. Ah, no, es que yo no soy perezoso, yo soy procrastinador. Eso, eso suena hasta ahorita. No es mi culpa, exacto, eso es lo que pretende el mundo, que uno se libere como de culpas ahí y que no asuma sus propias responsabilidades. Tremendo, qué gran aporte. Y ese versículo es precioso, el que mencionaba la hermana, Proverbios 16:32, yo me lo sé, pero en Reina Valera, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad. Y ejemplos tenemos así. Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido, pero luego no tuvo dominio de sí mismo. Tremendo, hermanos, y así muchos conquistadores que tomaron ciudades, reinos completos, pero luego a la hora de tener un dominio propio, fallaron. Tremendo, ese versículo es precioso, ojalá no lo memorizáramos todos, hermanos. Pasemos entonces a la pregunta número 2, la verdad. ¿Qué dice Romanos 12:2 que contradice la mentira de está bien porque todos lo hacen? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ponémela por favor en Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo. Me gusta mucho esta palabra. No se amolden al mundo actual. ¿Qué es un molde? Lo que se utiliza, por ejemplo, en panadería o en otra cosa con una forma. Exacto, una forma predeterminada para, para que algo quede uniforme. La hermana también lo utiliza cuando hace sus costuritas, ¿cierto? Yo utilizo un moldecito para que todas las bolitas le queden iguales. Cuando nosotros, amados hermanos, hacemos lo que todo el mundo dice, pues simplemente nos estamos mimetizando con ellos. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y una persona del mundo si nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen? Ninguna. Ninguna, hermanos. De que la palabra entonces nos diga, no, en ese molde del mundo, ese molde tan grande donde caben todos, ustedes ahí no se pueden amoldar. Al contrario, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:2 que contradice la mentira? ¿Quién me alza la mano? Así es, sí, a Gloria. Sí. Así es, excelente. Hermana Judy. Así es, Alberto. Así es, Yami. Excelente, Eliana. Excelente, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo menciona que a nosotros no nos contamina tanto lo que entra a nosotros, sino lo que sale, Él menciona los pensamientos. Dice, no, es allá en los pensamientos, es allá donde nace lo que contamina al hombre, hermanos. La batalla real se da en nuestra mente.
Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos ser sabios y debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y no lo que el mundo diga o el mundo haga. Si lo hacemos, hermanos, estamos perdidos. No debemos amoldarnos entonces a lo que el mundo ofrece. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hay diferencia de nosotros con el mundo o no? Hermano, la diferencia es abismal. Hay una diferencia abismal. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Tan diferente como es la luz de las tinieblas, así debemos ser nosotros con el mundo. De manera que el argumento todo el mundo lo hace no debe estar para nada en nuestro vocabulario. Hermana Elizabeth. Así es, hermanos, es que uno, hermanos, cuando Oscar, así es, así es. Toda boca se cerrará delante de él. Vea, así es. La clave la mencionaba la hermana Elizabeth. Vea, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ay, hermanos, no, es que seríamos lo mismo que el mundo. Porque nuestra carne, la tendencia es hacer las cosas que Dios prohíbe, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye, pecado de justicia y de juicio. Gracias, dele mucha gracia a Dios. Yo le doy gracias a Dios seguido por el Espíritu Santo. Yo pienso, Señor, ¿qué sería de mí si no fuera por el Espíritu Santo? No sé si ni siquiera estaría vivo. Mi hermano John, así es. Amén, excelente. Vea, hermano, lo que dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este es un versículo fuerte y es un versículo que lo debemos de tener claro para cuando nos digan, es que todo el mundo lo hace. Sáquele este versículo inmediatamente. Con eso lo desarmamos. No lo hago porque yo no soy del mundo. Si estoy en amistad con el mundo, me constituyo inmediatamente en enemigo de Dios y no quiero eso. No sé ustedes, pero yo no quiero tener a Dios como enemigo. Horrenda cosa es caer, hermanos del Dios verdadero. Efesios 5:10, hermanos, este versículo es precioso, ojalá también lo aprendamos. Está cortico, porque dice la escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. Precisamente todas estas cosas que habíamos mencionado ahorita, en las que no hay como mucha claridad, nosotros sí, gracias a Dios, al Espíritu Santo, hermanos maduros, podemos comprobar lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios no le ha llamado a conformarse a este mundo, sino a ser transformado en una persona diferente. Si los amigos le reclaman o se burlan por ser diferente, puede responder, soy diferente. ¿Y qué?
sigo otro camino, obviamente siempre con respeto, ¿cierto? Por ahí había un cantante, no recuerdo cuál, que decía, todos se burlan de mí por ser diferente, yo me burlo de ellos porque todos son iguales. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser llamados a ser diferentes, a ser raros, como veíamos en la última oportunidad, porque definitivamente tenemos una ciudadanía en los cielos. Aquí somos extranjeros, peregrinos. Pregunta número 3. Para ser diferente es necesario renovar ¿qué? Su mente o su entendimiento. Según el versículo 2, alcen la mano, ¿cómo puede renovar su mente? ¿Quién alza la mano? Tía Ludari. Muy bien, hermana Neris. Excelente. Pensar y actuar. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Excelente, muchas gracias. Tía Gloria. Excelente, que Dios nos transforme. Hermana Ángela. Excelente. Así es, y lo precioso, hermanos, Marlene, espérate, yo aprovecho que hay unos que casi no alzan la mano, hay que aprovecharlas. Así, totalmente. Es abismal la diferencia. Imer, excelente. ¿Quién más alzó la mano? Oscar. Así es, por medio del Espíritu Santo. Mi hermana Miriam. Así es, hermanita también. Excelente, así es. No es algo meramente teórico. No es algo meramente teórico, hay que ponerlo por obra sin duda ninguna, pero recordemos que uno no puede dar lo que no tiene. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra del Señor para poder después ponerla por obra y estar preparado cuando nos digan, todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Yo soy diferente, yo soy cristiano, yo antes era del reino de las tinieblas. Aproveche y lo evangelice. Aquí, amados hermanos, en estos dos punticos debajo nos da la clave, lo que podríamos decir que son como las columnas de cada cristiano. Ustedes recuerdan que el templo allá en Israel tenía dos columnas grandes, ¿cómo se llamaban? No, excelente, Jaquín y Boaz, o Boaz. Dos columnas grandotas que había en el templo. Y hermanos, yo creo que las columnas de la vida cristiana son la palabra de Dios y la oración, sin duda. Un cristiano, amados hermanos, que descuida una de estas dos, va a flaquear, va a flaquear. Es como inhalar y exhalar, qué gran ejemplo, gracias mi hermano. La lectura, la palabra de Dios, porque es que la relación con el Señor, decía un hermano, no recuerdo el nombre, es como una calle de dos vías. No es simplemente el Señor hablándome a mí, o no es simplemente yo todo el tiempo orando, orando y pidiendo, sino que hay reciprocidad. Es una relación, es dinámico. Él me habla a través de qué? De su palabra.
Yo le hablo a Él a través de la oración. Y ahí hay una comunicación bien bonita, amados hermanos, y de esta forma vamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Una manera de transformar su forma de pensar es permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que haya aprendido del diablo y del mundo durante el transcurso de su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, es fundamental, amados hermanos, aprender esto. Yo lo he mencionado muchas veces. Cómo la palabra de Dios nos llama al reemplazo. Siempre la palabra de Dios nos llama al reemplazo. Y precisamente con estos cursos lo que buscamos es, como decía el hermano que del disco duro, sacar del disco duro esas mentiras que traíamos del mundo y al contrario, meter las verdades de la palabra de Dios. Hay que resetear, así es. Juan 17:17, cuando el Señor Jesucristo ora por la iglesia, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, nosotros debemos amar la verdad. Y cuando amamos la verdad, amamos la palabra de Dios. Salmos 19, 7 y 2, un salmo precioso que habla al principio de la creación del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no solo habla acerca de la creación, que es como ese primer libro revelador de Dios. En estos días Stephen David decía, la creación es un libro de imágenes. La palabra de Dios es un libro de texto. Y son dos libros que Dios ha dejado para revelarse al ser humano. La revelación general, la creación. La revelación específica, la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7. Ya habla acerca de la palabra de Dios. Los primeros versículos habla de la creación y los últimos habla sobre la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿lo hicimos a través de algún texto de la Biblia o no? Algún texto de la Biblia. A mí fue toda la Biblia la que me transformó. Me regalaron este libro en septiembre del 2013, lo leí muy rápidamente y caí a los pies del Señor. Convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Hermano, no saben ustedes cómo yo me deleito cuando escucho alguna enseñanza aquí en la iglesia, hablando a los hermanos de la palabra de Dios, un libro tan profundo, cuando ellos van sacando esas verdades y nos la ponen, por decirlo así, en una bandeja, es un deleite, hermanos. Ver a personas como nosotros, que la gran mayoría no somos muy estudiados ni nada, hablando verdades de la palabra de Dios con un nivel tan espiritual, que uno dice, qué cosa tan bonita, ¿no? Como el Señor, muchos de nosotros del vulgo, como se podría decir por ahí, como lo hizo el Señor con pescadores como Pedro, y nos da sabiduría a través de su palabra. El Señor hace sabio al sencillo. Al contrario, hermanos, vemos en el mundo personas con niveles intelectuales súper altos, con doctorados, ¿cierto? Con todo esto, como nos mencionaba nuestro hermano Rodolfo hace poco, personas con un nivel intelectual súper alto, pero orgullosos, prepotentes, necios, porque niegan la existencia de Dios y la palabra de Dios. Al que niega la existencia de Dios lo llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Son necios, así tengan doctorados en las mejores universidades del mundo, hermanos, mientras que la palabra del Señor hace sabio al sencillo. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a leer hasta el 12. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Quién aquí, si llegan y le ofrecen un lingote de oro o una palabra de Dios, escoge el lingote de oro?
Alcen la mano sin miedo, hombre, que todos la alzamos porque ya sabemos la palabra, hombre. Pero nuestro corazón no debe estar puesto en las riquezas, sino en la palabra del Señor. Dulce es más que la miel y la que destila el panal. En estos días, hermanos, escuchaba a un predicador hablando sobre el tema de la miel y comparándola con la palabra de Dios. La palabra de Dios y la miel tienen muchas similitudes. Ejemplo, la miel no la producimos nosotros, ¿cierto que no? Pero para consumirla hay que encontrarla. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene de mente humana, viene de la mente de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es encontrarla, buscarla, desearla. Decía también el hermano que la miel es un alimento muy especial. La miel no vence. La palabra de Dios también permanece para siempre, ¿no? Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También decía el hermano que la miel tiene una propiedad y es que cuando usted come un poquito es algo que le da energía rápido, es muy rápido. Y si ustedes ven la historia por allá de Jonatán, cuando Saúl hace como una promesa que ellos están combatiendo, llevan mucho tiempo luchando, él no escuchó que su padre había hecho un juramento, alargó, cogió un poquito de miel, dice la Biblia que se le aclararon los ojos. Y precisamente por un mandamiento necio de Saúl, el pueblo no pudo derrotar bien a los filisteos. Pero la miel tiene esa propiedad y asimismo la palabra de Dios, amados hermanos. Muchas veces no necesitamos leernos el capítulo 119 de los Salmos para quedar como llenitos. Muchas veces con un solo versículo uno queda impactado, ¿o no? Así es la palabra del Señor. Transforma vidas, todo esto. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amados hermanos, la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano por esto. Porque si nosotros nos vamos a dedicar simplemente a que el mundo nos diga qué está correcto y qué no está correcto, qué hacer o qué no hacer, vamos a fracasar en nuestra vida cristiana, hermanos. En cambio, la palabra de Dios nos muestra nuestros errores. Sergio. Inflamable. ¿Sí? Tiene combustible. Sí, vea. Eso tengo que averiguar. Pongámoslo a prueba. Gracias, mi hermano. Y ahora sí lo que mencionaban nuestros hermanos ahorita, no es simplemente tener la palabra de Dios, meterla aquí en la computadora, programarnos así de esta manera, sino que con esa palabra hay que hacer algo, hay que obedecerla. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. En este mero versículo hay por ahí dos enseñanzas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu, amados hermanos, siempre, siempre nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Siempre. Que usted dice una mentira, humanamente de pronto uno en la conciencia, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Pero amado hermano, amada hermana, si usted es un verdadero cristiano, si usted ha conocido a Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo mora en usted. Y el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir, eso que hizo estuvo mal. Eso que hizo estuvo mal. Váyame a hacer el favor y corrige. Pero si el Espíritu Santo nos habla y nosotros vamos dejándolo pasar, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el espíritu, porque es posible también que un cristiano, teniendo el espíritu, lo apague. La palabra de Dios dice, no apaguéis el espíritu. Cuando lo obedecemos, lo vamos a apagar.
Y es más fácil que hagamos las cosas que el mundo dice porque tenemos el espíritu apagado. Ah, no estamos escuchando aquí, pues vamos a escuchar allá. Porque siempre, amados hermanos, tenemos esa tendencia a reemplazar. Debemos reemplazar, amados hermanos. Romanos 5, del 15 al 20. Porque cuando Dios quita algo de nosotros, no nos deja así, nos manda a hacer otra cosa. Porque nosotros estamos creados, amados hermanos, para la actividad. Y Dios siempre que nos quita algo, nos pone a hacer alguna otra cosa más. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice, yo creo que me equivoqué, hombre. Yo creo que no era aquí. Yo creo que era Efesios. Creo que era Efesios 5 o Gálatas 5, una de dos. Hermano, yo me equivoqué porque todo el mundo lo hace. Espérate, ya lo tengo aquí. Efesios 5. No, Efesios 5:15, sí. Esta sí es. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mire que la palabra de Dios dice, no anden como necios y ya. No, dice, no anden como necios, anden como qué, como sabios. Hay un reemplazo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, y mire que no lo deja ahí, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dejen eso, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Entonces se dan cuenta de ese principio bíblico, principio del reemplazo. No haga esto, más bien haga esto. No dice no haga esto y ya. No haga esto, sino haga esto otro mejor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. También después habla acerca de la ira, de la maledicencia y esto. Entonces la ira y la maledicencia debemos dejarla y reemplazarla por gratitud al Señor, reemplazarla por himnos, cánticos espirituales, amados hermanos. Siempre está ese principio en la palabra del Señor. Entonces, obedecer la palabra, eso es uno de los pilares del cristiano, pero también la oración. La oración. Salmo 51, versículo 10. Voy a leer el otro. Voy a seguir leyendo aquí en el módulo mientras lo ponen ahí. Hay que reprogramar la mente para hacer luz en el mundo, en lugar de ser partícipe del punto de vista del mundo. Precisamente por eso fue escrito este manual, para ayudarle a identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad, reemplazo. Luego dice, Romanos 12:1 indica otra manera de ser diferente, presentar su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, esto es, orar y entregar a Dios el uso de todos los miembros de su cuerpo como instrumentos de su voluntad, no la voluntad del mundo. Salmo 51, mire qué linda oración, amados hermanos, pedirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Con frecuencia, amados hermanos, debemos pedirle al Señor que nos renueve, porque la tendencia natural de nuestro corazón es la carne y es el mundo. De ahí que vamos a pedirle con frecuencia al Señor, renuévame, renuévame, Señor. Eso es una muy bonita oración. Y entonces en Romanos 12:1, renuévame, sí. Así es. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos está llamando a la oración, a que diariamente nos presentemos al Señor y le digamos, Señor, aquí estoy. Dime, Señor, cuál es tu voluntad. Diariamente decirle al Señor, preguntarle al Señor la pregunta que le hizo el apóstol Pablo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Eso es presentar nuestros cuerpos al Señor como un sacrificio vivo, hermanos. Consagración, esto nos habla de consagración, de entregarnos al Señor completamente. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, versículo 36 para terminar. El Señor Jesucristo, un día antes de la crucifixión, y oraba: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta es una oración diaria, hermanos, que nosotros debemos hacer. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No como el mundo dice, sino que se haga tu voluntad. Pero todo el mundo lo hace. Yo no soy del mundo. Yo soy del pueblo de Dios y hago lo que Dios manda. Amén. Padre Santo, muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo por